Cuando uno lee el Tanaj como si fuera un almacén de frases sueltas para sostener una doctrina, el texto deja de ser un texto y se vuelve un pretexto. La lectura Peshat, que llamamos contextual, llana, atenta al género literario, atenta al hablante, al destinatario y al momento histórico, no enfría la espiritualidad, sino que la purifica, la limpia, y precisamente por eso choca con las lecturas moralizantes o doctrinales de religiones ajenas al judaísmo, como el mesianismo, el cristianismo y todos sus cientos de miles de derivados, que suelen siempre tomar una línea del Tanaj y arrancarla de su escena original y convertirla en un eslogan universal o una profecía cifrada sobre otro tema que nada tiene que ver. Aquí les voy a enseñar 4 ejemplos clásicos, cada uno con su cita, su contexto y el modo en que se predica erróneamente fuera del judaísmo, para enseñarles lo que el texto realmente dice y a quién se lo está diciendo. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Devarim capítulo 30 del verso 12 al 14 y de forma resumida dice lo siguiente: Lo bashamayim hi, lo me'ever layam hi, ki karov eleja, hadavar me'od, befija uvilvavja la azotó. No está en los cielos, ni está del otro lado del mar, porque muy cerca de ti está la cosa, en tu boca y en tu corazón para hacerla. El contexto es Moshe, quien está cerrando su discurso final al pueblo de Israel, hablando de la Torá y las mitzvot que Israel recibe como pacto. No es un misterio inalcanzable ni una sabiduría reservada para un más allá. Es un camino practicable en la vida real, en la tierra, en la historia, con responsabilidad concreta. Se enmarca en la exhortación del retorno, de la teshuvá, y se dice que se debe elegir la vida. No es una consigna abstracta, es una pedagogía de pacto. ¿Cómo se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo esto? A menudo se cita como una prueba de que la salvación no depende de obras o como argumento para poder decir la ley era imposible, por eso se necesitaba otro mecanismo y aquí te presento mi pacto renovado, lo cual es una absurdez. También se convierte este pasaje en una crítica a la Torá misma, como si dijera: no intenten cumplirla, es demasiado alta, basta con creer, con tener fe. O simplemente se dice: no está en el cielo porque ya bajó en forma de carne, en forma de otra revelación, lo cual también es idolatría y una falsedad. Incluso cuando se moraliza como autoayuda y se dice: tu milagro está en tu corazón, decláralo con tu boca. Esto es una absurdez, porque sustituyen el para hacerlo de la Torá, las acciones, por un para sentirlo nada más o para decretarlo nada más. Pero no hacen nada por cambiar, no hacen nada por hacer teshuvá y por accionar una vida como el Eterno demanda para cada quien, para cada pacto. ¿Qué dice realmente este texto y a quién? El texto afirma exactamente todo lo contrario de imposible, queridos alumnos. La Torá es cercana y realizable para Israel, y la cercanía se mide en 2 ejes: articulación, que es la boca, y voluntad interior, que es el corazón, que desembocan en acciones. La azotó, eso es a lo que se refiere este término: acciones prácticas, concretas y específicas. No es un manifiesto contra el cumplimiento, sino una declaración de accesibilidad del pacto. No necesitas ascender al cielo para traer otra cosa falsa. Lo que fue dado ya está al alcance para poder vivirse. El destinatario aquí es Israel en el marco de alianza y el hacer es central.
porque el Peshat no deja que lo conviertan en antinomismo ni en psicologismo. El segundo ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Yeshayahu, capítulo 7, verso 14, y dice lo siguiente: Hine ha'alma hara beyoledet ben bekarat shemo Immanuel. He aquí que la joven está encinta y da a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Dios está con nosotros, así se traduce este nombre. El contexto es el profeta que habla al rey Ahaz en una crisis política real, en una amenaza militar y temor nacional. La señal está anclada a la época en específico, un nacimiento cercano como confirmación de que la situación no se resolverá según el pánico del rey, sino según el gobierno de Hashem en la historia. En el Peshat, el punto del nombre de la teología que esto implica, Dios con nosotros, no es metafísica de encarnación de un ser completamente falso creado por el cristianismo, sino un mensaje de presencia y providencia en medio de una coyuntura nacional concreta. ¿Cómo se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo esto? Se suele leer como una predicción literal, lo cual es un error fatal, en una predicción literal y exclusiva de un nacimiento virginal siglos después. Y la palabra alma se convierte, o la convierte en estas religiones absurdas, en un arma doctrinal. Se fuerza a significar que esto signifique virgen en sentido técnico absoluto, y se hace del versículo una firma que prueba una cristología predefinida. Además, se lo separa de todo el bloque narrativo político y se presenta como la gran profecía central, ignorando que el mismo capítulo habla de reyes, de alianzas, de temor y de consecuencias históricas específicas. ¿Qué dice realmente este texto y a quién va dirigido? Este pasaje se dirige a un rey y a un entorno histórico específico, queridos alumnos. Fue una señal para confirmar un mensaje profético en un momento de ansiedad nacional. El término alma en Peshat significa joven en edad de matrimonio, no una virgen. Y el énfasis del texto es el signo en el tiempo preciso y el nombre como declaración, que significa Hashem no abandona a su pueblo, porque Hashem está con su pueblo. La lectura contextual no necesita deformar el hebreo ni saltar siglos adelante para darle significado. Ve la profecía como una intervención de orientación política y espiritual a Israel y el reino de Judá en su propia escena. Y si alguien quiere hacer lecturas ulteriores, el Peshat le exige primero honrar el sentido primario. Sin eso, todo se vuelve un código completamente manipulable, como lo ha sido hasta nuestros días. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Tehilim, capítulo 22, verso 2, y dice lo siguiente: Eli, Eli, lama azavtani, rachok mishuati divrei sha'agati. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos está mi salvación de las palabras de mi clamor. El contexto es un salmo de aflicción que se mueve por fases: grito, descripción de persecución, memoria de confianza, súplica y finalmente giro hacia la alabanza y el reconocimiento público. Es una poesía litúrgica. El hablante expresa la experiencia de ocultamiento conocida como Hester Panim y el dolor, y entonces el texto leído entero no termina en derrota, sino en reorientación hacia Hashem. ¿Cómo se suele predicar erróneamente fuera del judaísmo este pasaje tan bello? Se toma la primera línea como prueba de un evento posterior específico y se le atribuye
a Jesús un sujeto completamente nefasto, como si el Salmo fuera una transcripción literal de una escena ajena al propio Tehilim, y se predica que hasta el justo fue abandonado para cumplir una expiación sustitutiva. ¡Qué aborrecible es esto! También se moraliza. Si sientes abandono, es que Dios te dejó por tu pecado, dicen líderes cristianos, líderes católicos, mesiánicos. O al revés, Dios te abandona para salvar a otros. Y casi siempre se cita solo la primera frase, porque si se leyera todo el Salmo en su contexto original, el arco completo complicaría sus falsas doctrinas. ¿Qué dice realmente y a quién? En el Peshat, el Salmo da lenguaje a cualquier alma de Israel y por extensión humana a cualquier ser que clame a Dios, que esté atravesando periodos de angustia. No es un oráculo cifrado cuyo sentido depende de un único episodio futuro, sino una plantilla espiritual para rezar desde el abismo de nuestras aflicciones sin perder el vínculo con Hashem. ¿A quién está hablando? A toda la comunidad que reza. Nos enseña que puedes decirle a Hashem lo que sientes, incluso la sensación de abandono, sin que eso sea teología final. El texto no canoniza el Dios me dejó, el Dios me abandonó. Muestra el movimiento interno de la emuná cuando la vida duele. La lectura doctrinal, que lo convierte en una pieza de un rompecabezas ajeno y falso, suele pasar por alto el género, que es poesía, el conjunto, que es el salmo entero, y también la función, que es tefilá u oración. Y así, queridos alumnos, lamentablemente se pierde el Peshat. El Salmo no demuestra una doctrina externa, entiéndanlo ya. Modela una relación, la del ser humano con Hashem, no la de una fantasía, no la de una mentira. El siguiente ejemplo lo vamos a encontrar en el Sefer Shemot, capítulo 13, verso 9, y dice lo siguiente: Behayu leot al yadeja, ulezikaron bein eineja, lema'an tehiyeh torat Hashem befija. Y serán por señal sobre tu mano y por memorial entre tus ojos, para que la Torá de Hashem esté en tu boca. El contexto es el pasaje que está en el marco de la salida de Mitzraim y la transmisión de memoria nacional. Se ordenan señales, relatos y prácticas que amarren la libertad a la conciencia para que el éxodo no sea mito, sino una identidad vivida. En el Peshat, el texto está dando instrucciones de pacto a Israel exclusivamente sobre cómo recordar y enseñar la memoria que se encarna en palabras, es decir, en tu boca, y en signos vinculados al cuerpo, es decir, la mano y entre los ojos. ¿Cómo se predica erróneamente esto fuera del judaísmo? Se espiritualiza hasta borrar la práctica. No son objetos, se dice, solamente son símbolos. Es tener a Dios en la mente. O se moraliza. Tu verdadera señal es tu buen corazón y tu buen actuar, lo que tú puedes materializar con tus labios. En otro extremo, se ha usado para atacar también. Se dice en el cristianismo para los judíos, es que esas cosas eran solo ritos externos sin ningún valor. ¡Qué estupidez! ¿Cómo tienen el valor de llenarse la boca de estas estupideces estas personas ignorantes? Y lo dicen con tanta seguridad como si tuvieran la razón. ¿Cómo se atreven a hablar de mitzvot que no conocen, que no entienden, que no les pertenecen porque no son para ellos? ¿Qué valor tienen al contradecir lo que Hashem encomendó para Israel?
Obvio, si ellos lo sienten pesado o no quieren cumplirlo, está bien, porque no es para ellos. Nada tienen que estarse metiendo donde no tienen participación y ni siquiera son tomados en cuenta. ¿Cómo se atreven a decir que eran ritos externos sin valor, reduciéndolos al legalismo y oponiéndolos a una supuesta religión interior? El resultado es obvio: o se disuelve el mandamiento o se lo caricaturiza. ¿Qué dice realmente este texto y a quién? El texto habla a Israel como pueblo del pacto. La Torá se transmite con pedagogía concreta. El Peshat no necesita negar la dimensión interior, sino que la integra. La señal corporal y la palabra enseñada forman una unidad. El pasaje no está peleando con la interioridad, porque la disciplina externa, las acciones que realizamos, sostienen la memoria interna. Pero déjenme decirles algo: la interioridad sin forma, es decir, la interioridad sin procesos activos de acciones precisas y concretas, lo único que va a provocar es que esa interioridad sin forma se evapore. La lectura doctrinal ajena suele imponer una falsa dicotomía. Se habla de lo externo contra lo interno, y así no se entiende la lógica torática. En nuestra bendita Torá, el cuerpo también sirve a nuestra conciencia. La memoria también se ata a los gestos. Lo espiritual también se educa con actos específicos. Si algo enseña la lectura Peshat es humildad, queridos alumnos. Entrar al texto como quien entra a una casa ajena, sin mover los muebles para que combinen con tus ideas, con las ideas de alguien ajeno. El Peshat es una ética del oído. Primero escucho quién habla, a quién se le habla, cuándo, por qué, en qué género literario y qué problema real está atendiendo el pasaje. Solo después aplico. Por eso es que a muchos alumnos les digo, antes de practicar cualquier cosa, primero edúcate, primero crece espiritualmente a través del estudio. No puedes comenzar celebrando mitzvot, practicando cosas que ni siquiera sabes, que ni siquiera conoces. Primero atiende a la teoría, internaliza esas enseñanzas y solo después podrás aplicar, podrás accionar. Cuando uno aprende esa paciencia y ese proceso, el Tanaj deja de ser un campo de batalla doctrinal y se va a volver lo que siempre quiso Hashem que fuera: una voz viva que te exige honestidad y verdad, que te da lenguaje para el dolor, que te pone responsabilidad en las manos y que te recuerda que la Torá no está en los cielos para que alguien la monopolice, sino que está cerca para que se viva con verdad. Esa es la verdadera libertad de leer bien. No usar el texto, sino dejar que el texto te use a ti para volverte más íntegro, más lúcido y más fiel a Dios que habla en la historia, no en los recortes de cualquier ser humano que quiere darle sentido a sus tonterías.